Sí, ahí está confirmado que se está grabando la clase. Así que bueno, ¿alguna cosita más que querían decirme antes de arrancar? No, yo creo que nada más. Ok, bueno, entonces si se ve bien el pizarrón ahí, arrancamos. Decíamos la clase anterior que bueno, los elementos que nosotros íbamos a dimensionar en esta estructura independiente era, en principio, la losa, que es la que toma directamente la carga, y como la losa tiene que estar en determinada posición, no se puede caer, la tenemos que sustentar con algún otro elemento. Y el elemento que elegimos, como lo dijimos en su momento, a ver, esta es la losa. Esta es la losa, dijimos que es la que recibe directamente las cargas, y entonces como ese elemento tiene que estar en determinado lugar, a 3 metros de altura o a 6 metros de altura, según el caso, más también, como tiene que quedarse en ese lugar, tenemos que generarle una estructura de sustentación, tenemos que armarle un esqueleto para sostenerlo. Y ese esqueleto lo armamos colocándole, en principio, una viga en cada borde. Acá vemos 2 vigas, bueno, detrás de este borde iría otra y debajo de este otro borde la cuarta viga. En general, la idea es sostener a una viga por los 4, perdón, sostener a una losa por los 4 bordes con vigas. Y a su vez, bueno, con eso, como decíamos el otro día, está bien, la losa se va a sostener en las vigas, pero ahora la pregunta es, ¿cómo se van a sostener las vigas? Porque va a pasar lo mismo. Si no, entonces, ¿qué hacíamos? Le incorporábamos a cada esquina, en general, una columna. Acá no se ve la cuarta columna, y de por acá, bueno. Ahora sí, con 4 columnas parecería que esto lo estamos sosteniendo. Bueno, finalmente hay otro problema, y es que las columnas se sostienen sobre el piso, sobre el suelo, y el suelo es un material que por un lado tiene poca resistencia, y además tampoco puede garantizar esa resistencia a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en primera instancia, porque, bueno, frente a una lluvia, el suelo absorbe agua, hincha, cuando hay agua, la lluvia se contrae, y estos movimientos de acción y contracción hacen que la estructura se mueva y podrían llegar a deteriorarla. Entonces tampoco podemos descargar esta estructura directamente en el suelo, sino que a las columnas previamente deberíamos ponerle un elemento, que es la base, y que tiene que tener algunas características, no puede ser cualquier elemento. ¿Por qué? Porque nosotros venimos con cargas muy grandes que el suelo seguramente no va a poder resistir. Sin hablar de este tema que les decía de la expansión y contracción, o sea, de la durabilidad, sino porque el material es de baja resistencia. Entonces lo que no tenemos más remedio que hacer es generar un elemento con mucho volumen que pueda achicar esas cargas, y llevarlas a valores tales que ahí sí el suelo sea capaz de tomar. O sea, tiene que ser algo de dimensiones grandes, para que, fíjense, digamos, la envergadura. O sea, una columna tiene 30 centímetros de ancho. Bueno, esta base tiene 1,50 m de ancho. Entonces, con esto, con este ensanchamiento, nosotros logramos achicar la carga grande que viene por la columna, la dividimos en cargas pequeñas para que el suelo pueda hacerse cargo de esas cargas. ¿Alguien me estaba hablando? ¿Me preguntó algo? Que no se llega a ver lo que está escribiendo. A ver. Espera, vamos a... Son dibujos. ¿Ahí se ve un poco mejor? Sí, ahí está. Gracias.
estoy haciendo medio, es algo que ya veníamos charlando. Pero digo, esta es la estructura, acá sí se cerraría el círculo, digamos. Arrancamos con la losa, que es la que toma las cargas, y le generamos toda una estructura de sustentación para que esas cargas puedan viajar, losa, viga, columna, base y suelo, y se terminó la historia. Y esto tiene que estar ahí sustentado todo el tiempo que sea necesario, o sea, décadas. Y obviamente, cuando la carga le llega a la losa no se tiene que romper, y lo mismo tiene que pasar cuando parte de la carga le llegue a la viga, a la columna y a la base, y tampoco tiene que deformarse excesivamente esto. Bueno, esto es lo que estuvimos charlando el otro día. Entonces lo que habíamos visto era que como nosotros decidimos que la losa solamente va a estar sostenida en los bordes por la viga, cuando la carga le llegue a la losa va a tender a curvarse, esto es exagerado, ¿no? Pero va a tender a curvarse, porque está apoyada solamente en los bordes. Acá no hay nada. Entonces va a tender a curvarse. Y esa curvatura, como habíamos dicho el otro día, le va a provocar esfuerzos internos, que podrían ser, como habíamos visto en su momento, momento flexor, esfuerzo normal y esfuerzo de corte. Bueno, nosotros dijimos que en el caso de las losas, de estos tres esfuerzos característicos, el predominante, el más importante, el que puede llegar a romper la losa y por lo tanto tenemos que prestarle la mayor atención, es al momento flexor. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros para dimensionar una losa necesitamos trazar previamente el diagrama de momento flexor. Y ese diagrama de momento flexor, además, necesitamos que tenga el valor máximo. Necesitamos conocer cuál va a ser el máximo momento flexor que va a actuar sobre esa losa. Porque con ese dato, nosotros después vamos a poder seleccionar qué armadura le vamos a poner a la losa para que cuando le llegue ese momento máximo no se rompa. Todo esto lo habíamos estado charlando la clase anterior. Profe, Sí, te escucho. el que está abajo del momento flexor dijo que era momento. Los esfuerzos característicos, en realidad, habíamos dicho que cuando vos tenés un elemento cualquiera que toma cargas, Sí. y lo anclás para que no se mueva con vínculos, lográs el cometido, eso no se mueve más. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se mueve más? Porque adentro de los vínculos ahora te aparecen esfuerzos de reacción que antes no había porque esto estaba en el aire. Entonces, como ahora acá aparecen reacciones que son las que equilibran a esas cargas y hacen que esto se quede en reposo, esas reacciones son cargas nuevas para este elemento, y entonces este elemento, supongamos que fuera una losa, pero podría ser una viga, una columna, es cualquier elemento. Digo, ese elemento ahora está en medio de una pelea, las cargas activas y las cargas reactivas. Esa pelea le genera esfuerzos internos a la losa, que repito, antes no pasaba eso. Entonces, cuando un elemento se encuentra entre cargas activas y cargas reactivas, lo que le empieza a pasar es que adentro siente esfuerzos internos. A alguien se le ocurrió ordenar esos esfuerzos internos y decir, bueno, yo sé que estos suceden todos juntos, pero yo los voy a separar en esfuerzos horizontales y los voy a llamar esfuerzo normal, en esfuerzos verticales y lo voy a llamar esfuerzo de corte, y cuando yo vea que estas fuerzas le quieren generar curvaturas adentro, lo quieren doblar a la estructura, a eso lo voy a llamar momento flexor. Momento flexor. Entonces repetimos, esfuerzo normal, esfuerzo de corte y momento flexor. Entonces, ¿qué pasa? Depende cómo esté ubicada la pieza y cómo le lleguen las cargas, alguno de estos va a ser más importante que el otro. Por ejemplo,
Estamos viendo ahora losas. Entonces nosotros dijimos que en el caso de las losas, de estos, el más importante va a ser el momento flexor. Pero cuando trabajemos con columnas, vamos a ver que ahí el más importante va a ser el esfuerzo normal. Y que también en algunas circunstancias vamos a tener que atender no solo al esfuerzo normal, sino que también vamos a tener que prestarle atención al momento flexor. Eso tendríamos, o sea, ¿de qué va a depender esto o esto? De la ubicación de la columna. De la ubicación de la columna en el edificio. Cuando lleguemos a columnas lo vamos a explicar mejor. Pero vayan sabiendo que si bien en las losas lo más importante es el momento flexor, en las columnas lo más importante, según la ubicación de la columna, puede ser o el esfuerzo normal o el momento flexor con el esfuerzo normal combinado. Por ejemplo, en el caso de las vigas, vamos a tener que prestarle atención al momento flexor y al esfuerzo de corte. Esto lo vamos a ir viendo tranquilo, pero yo se lo estoy dando a modo de introducción, ¿no? O como para ir viendo. Y en el caso de las bases, también vamos a tener que prestarle atención al momento flexor y al esfuerzo normal. Esto es, ¿por qué? En principio, por la forma de estos elementos, por cómo están ubicados esos elementos y por cómo le llegan las cargas a esos elementos. ¿Qué forma tiene una losa? Forma superficial. ¿Qué forma tiene una columna? Forma lineal. Igual que una viga. ¿Qué forma tiene una base? Volumétrica. ¿Qué quiero decir cuando digo superficial? Y la losa tiene claramente de las 3 dimensiones 2 muy grandes y la tercera pequeña. Es una placa. En cambio la viga y la columna no, es una pieza alargada, en donde hay solo una dimensión grande y las otras 2 son pequeñas. Y una base, en cambio, tiene las 3 dimensiones grandes, por eso decimos que es volumétrica. Y después, ¿qué diferencia hay entre una columna y una viga? Claramente, si bien son parecidas, la columna está en posición vertical y la viga está en posición horizontal. Lo mismo la losa, que también está en posición horizontal. Entonces, todas estas particularidades que tienen que ver con la forma y con la ubicación y con cómo le llegan las cargas, hacen que, como decía recién, no siempre haya que prestarle atención al mismo esfuerzo característico. Repetimos, para una losa, lo que la puede llegar a romper, lo más importante, lo más peligroso, es el momento flexor. Entonces ahí vamos a ponerlo. En cambio, para una va a ser el momento flexor corto. Una va a ser el momento flexor y el esfuerzo normal. Y en una columna, según la ubicación de la columna en el edificio, o sea, cuando esté en los bordes del edificio, voy a tener que prestarle atención al momento flexor, al momento flexor y el esfuerzo normal. En cambio, cuando la columna sea interna en la planta, cuando esté adentro, no en los bordes, solamente voy a tener que prestar atención al esfuerzo. Bueno, vamos con las losas. Entonces, seguimos con el tema losas. Esto es simplemente introductorio. Buenísimo, para refrescar la memoria viene bien. ¿Cómo? Que para refrescar la memoria viene excelente. Perfecto, me alegro, me alegro. Por ahí, avísenme si quieren hacer alguna captura de pantalla o algo y les doy tiempo para hacerlo, bueno, tomar nota. Yo ahora lo hice medio rápido y lo borré porque, bueno, ya lo habíamos hablado, pero no hay problema, lo vemos de vuelta. ¿Qué estábamos viendo la semana pasada? Que cómo arrancaba el tema este. Y decíamos que todo esto arranca a partir de una planta de arquitectura, que podemos haber elaborado nosotros si estamos a cargo de todo el proyecto, o por ahí esto lo lleva adelante otra persona y nos convoca a nosotros para que le calculemos estos elementos que acabamos de describir. Pero todo arranca con una planta de arquitectura. Entonces estábamos trabajando estos días con algo muy básico, muy básico. Habíamos dicho, por ejemplo, una planta en donde esto bien podría ser un dormitorio, este otro, acá un baño, esto un pasillo.
y acá podríamos tener la cocina y el living. Entonces, digamos que la persona que diseñó esto, digamos que visualizó 1, 2, 3, 4 y 5, supongamos que esto lo unificó, tenemos 5 locales, entonces nosotros vamos a ver, vamos a hacer esto un poquito más chico. Entonces digo, si hay 5 locales, nosotros tenemos que pensar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros tenemos que pensar, a ver si se está incorporando alguien ahí. Sí, Ramírez Alexis. Bien. Decía entonces, si nosotros tenemos 5 locales, tenemos que pensar en 5 losas. Y entonces habíamos dicho, podríamos ya ubicar las 5 losas. Decíamos que para cada una de estas losas, lo que teníamos que saber identificar es cómo iban a estar sustentadas esas losas, o sea, si iban a tener una viga en cada borde, pero además poder reconocer cómo va a ser la unión entre losa y viga, es decir, si ese vínculo, que la viga lo es para la losa, si ese vínculo va a ser un empotramiento o si va a ser un apoyo simple. O sea, si vamos a poder considerar que la unión entre losa y viga va a ser una unión rígida, o si consideramos que no va a ser tan rígida, o sea, si va a ser un apoyo simple. Y habíamos dicho que la manera de identificar eso era una manera muy simplificada, de acuerdo a, bueno, a este curso que tenemos que hacerlo un poco rápido. Habíamos dicho, bueno, vamos a tomar esta decisión. Cuando los bordes de la losa sean bordes libres, o sea, donde se termina la estructura, ahí vamos a considerar que estamos frente a un apoyo simple. A ver, ahí se está incorporando alguien más. Pimentel, ahí está. Bien, estaba diciendo entonces que habíamos tomado la decisión, nos habíamos puesto de acuerdo, que cuando el borde es un borde libre, cuando se terminó la planta, eso va a ser un apoyo simple. En cambio, cuando haya continuidad entre una losa y otra, como van a trabajar de un lado y del otro, podríamos considerar que esa unión con la viga va a ser una unión más rígida, más sólida, y entonces vamos a suponer que ahí se constituyó un empotramiento. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Ahí vamos. Sí, profe, lo recuerdo. Bien, entonces, si para esto, para darle un cierto orden, a esta losa la llamamos 1, a esta 2, a esta 3, a esta 4 y a esta 5, según el criterio que acabo de describir, para nosotros, la losa 1 estaría sustentada de esta manera. Como acá hay una viga, pero se termina la estructura, decimos que el apoyo es simple. Lo simbolizamos de esa manera, con la línea llena. Lo mismo que este borde. En cambio, este borde, como acá hay otras losas, podemos considerarlo empotrado. Y lo vamos a simbolizar así. Y lo mismo este borde. Para el caso de la losa 2, siguiendo esto que habíamos dicho, este es un borde libre, con lo cual queda como un apoyo simple, pero en cambio los otros 3 bordes, como hay continuidad, debemos considerar que están empotrados.
para la losa 3, deberíamos considerar como no tiene ningún borde libre, que está empotrada en los 4 bordes. Para la 4, empotrado, empotrado, libre y libre. Y finalmente para la losa 5, libre, libre, libre y empotrado. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, profe. Bien, perfecto. Ahí me está avisando el Zoom que en cualquier momento se termina la reunión, así que bueno, como hacemos siempre, yo los vuelvo a invitar y entramos de vuelta. Decía entonces, desde el punto de vista de cómo va a estar sustentado esto, me parece que no deberíamos tener dudas con este ejemplo. Les hago una aclaración. Existiría la posibilidad de que, por ejemplo, yo acá no pusiera ninguna viga, es decir, esta losa estuviera apoyada en este borde, estos bordes y esto, y acá nada, estuviera en el aire, acá no hubiera viga, podría pasar. Y yo eso tendría que simbolizarlo con una línea punteada. Así. Entonces yo mirando esto diría, bueno, acá no hay viga, acá hay una viga, pero es un apoyo simple, acá hay una viga, pero es un empotramiento, y acá hay otra viga, pero es un empotramiento. Bueno, eso digo en el caso en que no hubiera una viga acá. Como no es el caso, vuelvo a hacer líneas llenas, pero simplemente les quería hacer la aclaración. Bien, bueno, lo otro que tenemos que determinar antes de ponernos a dimensionar la losa, además de saber esto, tenemos que saber si la losa, como corresponde, va a trabajar en sus 2 direcciones, en esas 2 direcciones grandes que tiene. O sea, si, a ver, si cuando le llega una carga, va a ser capaz de trasladarla en esta dirección hacia este apoyo o hacia este, o en esta otra dirección hacia este apoyo o hacia este. O sea, si va a trasladar cargas de manera eficiente, digamos, de manera natural, si va a poder trasladar cargas hacia los 4 apoyos. O sea, cargas según sus 2 direcciones grandes. Repetimos, la losa tiene una dirección grande así, otra dimensión grande así, y donde tiene una dimensión pequeña es acá, en el espesor. A punto tal que esto nosotros lo medimos en metros, esto también lo medimos en metros, pero sin embargo esto que es chiquito lo medimos en centímetros. Pero digo, acá la idea es pensar que la losa, como corresponde en la generalidad de los casos, va a trasladar cargas en ambas direcciones. Cuando eso suceda, vamos a decir, como habíamos hablado el otro día, que se trata de una losa cruzada, y la vamos a simbolizar así, justamente, vamos a decir, va a haber cargas trasladadas así y así. Ahora, ¿qué pasa? Habíamos visto que hay 3 casos en que por las condiciones que nosotros le imponemos a la losa no puede trabajar en las 2 direcciones, solamente puede trabajar en una dirección, y bueno, es bueno saberlo eso, porque vamos a tener que dimensionarla de otra manera, y además vamos a tener que tener en cuenta que esa losa ya no va a trabajar tan eficientemente, porque es como si trabajara con un brazo solo. Entonces, teniendo los 2 brazos, por condiciones que nosotros le imponemos, la obligamos a trabajar con uno solo. Entonces, cuando detectemos que va a pasar eso, ¿cómo vamos a simbolizar a la losa? Bueno, haciéndole líneas de un solo, o sea, marcando así, por ejemplo, que va a trabajar de un solo lado, va a trabajar así, o que va a trabajar, si es el caso contrario, así. Pero siempre va a estar trabajando según una sola dirección. Y a esas losas las vamos a llamar losas unidireccionales, y como les digo, vamos a tener que dimensionarlas de otra manera, que no es muy diferente de esta otra manera, pero tiene algunas diferencias, tenemos que saber reconocerlas y utilizarlas. Entonces, acá tendríamos que ver qué tipo de losas tenemos, si tenemos losas cruzadas o losas unidireccionales. Entonces, una vez que sepamos cómo está vinculada la losa
Y si es cruzada o unidireccional, vamos a poder avanzar en el diseño. ¿Cuáles eran esas excepciones? No sé si las recuerdan, que las estuvimos enumerando el martes pasado. ¿Alguno las recuerda? Sí, profe, yo las tengo anotadas. Contame, a ver. Más. Voladizo. En el caso de un voladizo, por ejemplo, Ese es uno de los casos, perfecto. Recordamos para todos, ¿no? ¿Qué era el voladizo? Era el balcón. balcón. O sea, ¿qué es el voladizo? ¿Qué es el balcón? Es una losa que está sostenida solamente de un borde. Nosotros estamos diciendo que en general las losas se sostienen en los 4 bordes. Esta losa está muy limitada porque se agarra solamente de un borde. Obviamente ese borde tiene que ser empotrado, porque si no fuera empotrado, si fuera articulado, si fuera un apoyo simple, la losa giraría alrededor de ese apoyo simple. Y el balcón sabemos que está derechito, quiere decir que está empotrado. Entonces, en esa situación, mirándolo en planta, nosotros tendríamos la losa, no se apoya en nada, no se apoya en nada, no se apoya en nada, solamente se apoya acá. Entonces, ¿qué sucede con esa losa? Todas las cargas, esto está en planta, obviamente, ¿no? Todas las cargas que le van cayendo, ¿hacia dónde van? Todas van para el mismo lado. Para acá. O sea, claramente esta losa está trabajando en esta dirección, solo en esta. No puede trasladar cargas en otra dirección. Entonces, bueno, eso tenemos que saberlo antes. Y entonces decimos que esta no es una losa tradicional, no es una losa cruzada, una losa, digamos, estándar, una losa normal. Es una losa que por excepción está trabajando de manera unidireccional. Esa era una excepción. ¿Cuáles eran las otras dos? Cuando tenía dos apoyos, ¿no? Paralelos. Exacto. Cuando solamente se apoyaba en 2 bordes, acá mejoraríamos un poquito, acá es uno solo, bueno, acá por lo menos en 2, pero esos 2 son paralelos. Entonces, por ejemplo, podría pasar esto, que acá hubiera un borde, no importa que estuviera empotrado o que fuera un apoyo simple, pero hay 2 bordes. Entonces, ¿qué pasa? Acá la carga que caiga o va a ir, o sea, si está más cerca de este apoyo va a ir para acá, si está más cerca va a ir para este lado, pero también solamente va a haber cargas apoyadas, trasladadas, trabajando en esta dirección, porque obviamente no pueden ir hacia las otras direcciones porque acá no hay donde apoyarse. Entonces, cuando tenemos el caso en que la losa tiene solamente 2 apoyos, pero los apoyos son paralelos, también va a trabajar en una sola dirección. Así que también vamos a tener que simbolizarla de esta manera. Si, por ejemplo, la losa estuviese apoyada acá y apoyada acá, y en estos bordes no, bueno, estaríamos en la misma situación. Una carga que cae acá se va a ir para allá, una que caiga por acá se va a venir para este borde, pero siempre va a trabajar así, nunca así. Entonces, como siempre va a trabajar en una sola dirección, acá en cambio, acá también el símbolo es de la unidireccional, pero así, ahora sí. Siempre marcamos la única dirección en la que trabaja la losa. Bien, esa sería la segunda excepción. Nos queda la tercera. ¿Cuál era la tercera? Cuando un lado es más largo del doble que el otro. Ahí está. Ahí la tercera excepción no tiene que ver con cómo esté, con cuántos apoyos tenga la losa. Ahí no importa. Ahí puede tener los 4 apoyos, no hay problema. Pero ¿qué pasa? Si nos encontramos frente a la situación en la que un lado es tan largo con respecto al otro, que es igual al doble o más, pasa esto. Así la losa esté apoyada en los 4 bordes, una carga, cualquiera de las cargas que caigan, van a tratar siempre de recorrer el camino más corto, no el camino más largo. O sea, una carga por acá no se va a tomar todo el trabajo de ir hasta este borde o ir hasta este borde. Lo que va a hacer claramente es ir para este lado. Y lo mismo para cualquier carga. Entonces, vemos que todas las cargas van a preferir siempre recorrer el camino más corto. Quiere decir que esta losa, aun cuando pudiera viajar hacia los 4 bordes,
va a elegir hacerlo siempre hacia el de la derecha o el de la izquierda, que son los más cortos. Entonces, esta losa va a trabajar así. Una losa unidireccional. Y obviamente, si la losa estuviera en esta posición, también va a pasar lo mismo, salvo que ahora va a trabajar en esta otra dirección. Siempre en la más corta. O sea, esto habría que simbolizarlo ahora así. O sea, con